todo pronto para comenzar esta tertulia de este viernes 17 de enero de 2020, cuando estamos con Juan Grompone. ¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Alejandro Aval, el de la mano de café, del café. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día, Romina. Y buen Oscar. día, gente. Oscar Sarlo. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, vamos al primer tema que teníamos en la agenda. Nos lleva por el lado de las departamentales. ¿Ya están con ese chip? Cuesta, ¿no? Difícil. Los partidos políticos van perfilando sus candidaturas para las elecciones departamentales del domingo 19 de mayo. En el Frente Amplio todo indica que los candidatos en Montevideo serán Carolina Cose, Álvaro Villar y aparentemente Daniel Martínez, que reflotó su postulación luego de recibir el apoyo de sectores moderados. Recordemos que Martínez había dado un paso al costado luego de que el secretario general de su partido socialista, Gonzalo Sibila, le manifestaba que había reparos a que fuera candidato. Los socialistas respaldaron a Carolina Cose, que ayer recibió formalmente el apoyo de la departamental del partido. A la salida, Sibila sostuvo que no van a cambiar la posición por la candidatura de Martínez. El Partido Socialista no es un partido de como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros tenemos coherencia y cuando tomamos definiciones, vamos para adelante con esas definiciones. Es lo que vamos a hacer en estas circunstancias. En tanto, el Movimiento de Participación Popular, el MPP, respaldó el miércoles la candidatura del neurocirujano Álvaro Villar. El director del Hospital Maciel ya había recibido el respaldo del sector Fuerza Renovadora, liderado por Mario Vergara. Mientras tanto, en tiendas opositoras también hubo novedades. Tanto los partidos tradicionales como el de La Gente, Cabildo Abierto y el Independiente coinciden en la necesidad de presentar un candidato único para competir con el Frente Amplio en la capital. Dirigentes colorados y blancos manejan el nombre de Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, como posible candidato a intendente de Montevideo. El nombre de Sotelo es viable si la oposición en Montevideo se presenta bajo el lema de Partido Independiente, ¿no? Esto dado que no se puede postular nadie que haya participado por otro partido en las elecciones internas. Bueno, yo les preguntaba esto, ¿ya están con el chip de las departamentales? ¿Cómo vienen viendo esta discusión de verano en torno a las candidaturas? Estaba previsto que de alguna manera sucediera y que empezáramos a tener por lo menos el elenco de quienes van a hacer esta disputa, ¿no? Bueno, Sarlo tiene la tablet. Juan vino con todos los apuntes. Los apuntes, por supuesto, pasados prolijamente a en una hoja de computadora. Y yo que más primario que todo, traje todo escrito a mano, pero no es sobre este tema. No sobre este tema, ¿no? Así que voy a dejar mis opiniones, que son muy pobres, sobre este tema, para después oír a Juan y a Empezamos una rondita con el Frente Amplio y después vamos a la oposición, ¿les parece? ¿Hacemos así? Juan, ¿largas vos? Bueno, a mí no, Dale. la política práctica no me gusta, así que es un tema difícil para mí. Y a mí la sensación que yo tengo, no solo del Frente Amplio, sino que de todos los partidos, es que igual que la Semana del Turismo, ocurrió el imprevisto hecho de que hay elecciones departamentales, ¿no? Es decir, en el caso del Frente Amplio, no estaba previsto qué pasar con la intendencia, y tal vez posiblemente porque el haber perdido la presidencia lo descolocó bastante, ¿no? Pero el hecho concreto es que no estaba previsto, es decir, este vaivén entre, por ejemplo, el vaivén de Martínez entre soy candidato a presidente, luego candidato a intendente y todo eso, inclusive la aparición de 3 candidatos y en contra de algunas de las opiniones de candidato único, muestra que no estaba pensado el tema y que provocó un gran desconcierto el resultado de las elecciones. Y creo que algo parecido le pasó a la coalición multicolor, porque si vamos para atrás, por empezar, no lograron hacer que el partido de la Concertación consiguiera los 500 votos, ¿no? De modo que ya ahí hubo un primer traspié, es decir, fue una imprevisión en la primera ronda electoral, ¿no? Faltó concertación, sí. Porque se concertaban 500 y lo hacían, ¿no? Sí, claro, pero para que voten 500 hay que poner unos cuantos más, ¿no? Creo que le faltaron 20, ¿no? Algo así. Sí, quedaron por muy poquitos, fueron pero 20. No puede ser. Pero entre todos los partidos juntaban fácilmente. Pero sí, claro, hubo algunos temas de de descoordinación. modo que también ahí hubo un desconcierto y una falta de previsión. Y además todavía la regla, esa regla que es casi
a mí me resulta casi insólita, la regla de que no se puede cambiar de partido. Es decir, el Uruguay es muy rígido en todo eso, es muy rígido, no admite la coalición como figura jurídica para poder hacer ese tipo de cosas, y tampoco admite que se cambie de partido. Es como diciendo, el mundo es así y va a seguir siendo así, ¿no? Es decir, lo veo todo muy rígido, y entonces todo esto complota y hace que sea una ensalada toda esta elección, ¿no? ¿Oscar? Sí, a mí me gusta llevar el tema para el lado que lo plantea Juan, bueno, en el sentido de qué diferencias tiene la elección departamentales con respecto a la lógica nacional, ¿no? Justamente en este último punto, las elecciones nacionales como que han ido flexibilizando, porque esa rigidez que vos decís, no es de Uruguay, es de las cúpulas políticas tradicionales, que no quieren arriesgarse a que haya ningún tipo de manejo, de cambio de opinión en la ciudadanía misma, así que no se puede elegir, o sea, son rigideces de mutuo acuerdo para mantener el rebaño atado a las cúpulas partidarias. Y cómo en la esfera departamental esto se mantiene acentuado, y estas son reglas bastante nuevas también, y la imposibilidad de que haya soluciones de otro tipo, ¿no? Que permitan una formación distinta, ¿no? Porque la otra regla, que es bastante atípica, de la mayoría automática del que gane, aunque sea por una mayoría relativa, es un incentivo en contra de otro tipo de acuerdos. Entonces no favorece me parece una mayor sinceridad en los acuerdos políticos. Y lo que se nota en esto es que todo se ha transformado en un cálculo electoral, básicamente, ¿no? Es decir, un poco la queja que uno leía ayer de algunos renunciantes a la corriente ¿del Partido Socialista? No, la vertiente, perdón, que decían que todo se ha transformado en un problema de ingeniería electoral, y que no están en discusión programas. Entonces parecería que esta ingeniería electoral departamental como que ha deteriorado esa parte de la instancia electoral, que debería ser para discutir programas. Sí, en ninguno de los dos casos, ¿no? Hay un programa que se conozca hoy en día. Recién se empezó por el lado de los candidatos, y después se va a ir. Y la paradoja es esta: en el caso del Frente Amplio, parecería que en términos de, ya no de programa, sino de continuidad de un programa que a mi juicio ha sido muy exitoso, estaba cantado que tenía que ser Martínez el candidato. Entonces, ahí hay una jugada rara que tiene que ver, me parece, con la interna del Partido Socialista, que de otra manera no se hubiera planteado, y acá me parece que el Frente Amplio está haciendo caja de resonancia de una interna complicada en el Partido Socialista, donde me parece que esta salida y esta vuelta de Martínez tiene que ver con la previa retirada de un sector importante, y que probablemente siga con otros sectores que aprovechen esta instancia para desmarcarse del partido, de la mayoría del partido, ¿no? Ahí está de por medio qué van a hacer entonces ese sector renovador dentro del Partido Socialista, porque por ahora se manejan como tres opciones, ¿no? Una es directamente retirarse en masa, digamos, del partido, entender que que ya el conflicto llegó y las divisiones llegaron a un punto tal que no forman más parte, o por otro lado hay quienes van por el lado de acatar la decisión que ya tomó la mayoría, que ganó, o permitir las candidaturas múltiples, o sea, apoyos múltiples dentro del propio partido, que no solo el Partido Socialista respalde a COSE, sino que se deje la opción, ¿verdad? Sí, lo cual debilita mucho al partido, porque estaría demostrando más todavía de que no es una campaña con matices ideológicos ni programáticos, sino que es simplemente de acuerdos con personas o de perfiles, ¿no? Y del lado de la oposición, ya iremos más a fondo, pero también se elige simplemente una persona con buena imagen, ¿no? Pero de programa no tenemos ni idea. Entonces,
Me parece que hay un deterioro de esta cuestión de lo que uno piensa que debería ser la política, que es discutir programas, objetivos, y se está yendo para el lado de la imagen y de los cálculos electorales, ¿no? Alejandro. Bueno, yo no soy politólogo, ni pretendo serlo, tampoco tengo por qué dar una opinión política que la puedo tener, pero no soy un político, así que no me corresponde hacer valoraciones de esa clase. Desde el punto de vista de la organización de los actos eleccionarios, recogiendo lo que dijo Juan y después se desarrolló aún más Óscar, estoy de acuerdo que la ingeniería que se ha inventado para las elecciones departamentales, atando además es toda la estructura de la elección departamental de una manera, para mí, inconveniente a la elección nacional, sin dejarla atada como estaba antes, que antes era absoluta, antes era más claro, porque era bueno, votar los dos y se acabó acá. Y acá trataron de separar un poco las cosas, pero yo creo que hasta lo empeoraron. No sé, capaz que, no es la primera vez que lo digo, pero capaz que sería mejor que las elecciones departamentales se programaran para una fecha intermedia entre las elecciones nacionales, cosa de dejarlas bastante separadas unas de otras. Sí, da la impresión de que es poco, ¿no? El tiempo que hay entre una y otra. No, y en el medio tenemos transición y tenemos verano. No es nada. Como que a todo el mundo lo agarra muy cansado, ¿no? Claro, pero además... Muy cansado y con poca... O sea, lo que previeron, el desgaste grande de los partidos lo hicieron en las nacionales, ¿no? Y más con balotaje. Eso tiene que ver con el tiempo, Romina, pero también está el asunto de las ataduras, ¿no es verdad? No tiene mucho sentido que no te dejen cambiar de partido, sí, claro. o hacer alguna forma de coalición diferente, que después terminan los hechos a veces haciéndose, sobre todo en el interior, ha pasado y seguramente va a volver a pasar. En cuanto a las candidaturas del Frente Amplio en sí mismo, que me cae simpático, y la verdad que el que me cae simpático es Villar. No quiere decir que lo vaya a votar necesariamente, solo digo que me cae más simpático que los demás, quizás por la trayectoria que se le atribuye, y creo que con razón, en el Hospital Maciel, que ha sido muy exitosa y que, bueno, está bien, estuvo precedida un tiempo antes por Gustavo Bogliacini, que fue el que en realidad arregló el desastre que había ahí. Después hubo un periodo intermedio que no pasó nada, para decirlo en términos prácticos, y luego lo tomó Villar y parecería que sí, lo enderezó muy bien, y ese, bueno, es casi un modelo lo que está construyendo este hombre ahí. No sé si eso después se puede reflejar en un gobierno departamental, pero de Martínez, claro, yo qué sé, no sé, a mí, yo tengo una queja importante contra el gobierno de los últimos 5 años, de la Intendencia, y es que fue demasiado claro que se quiso hacer toda la obra pública, ¿no es verdad? Al final del periodo, como una manera de demostrar algo que se pudo haber perfectamente ir realizando a lo largo de los 4 años precedentes. Eso, la verdad, no me cayó bien. Tiene, por supuesto, Martínez bastante más calidad como un hombre público, quizás que quien lo precedió en la Intendencia, que fue un acuerdo político inapropiado. No hay duda de que es un hombre diferente y tuvo un ejecutivo departamental diferente. Pero la crítica esa me molesta. Me molesta que se haya juntado todo para mostrarlo el último año, al mejor estilo de otras épocas, ¿no es verdad? Que se hacían cosas parecidas. Y bueno, fue demasiado notorio. Bueno. Y en cambio Villar me cae por la imagen más o menos pulida que tengo, me cae bastante bien. Sí. No, yo comparto la imagen de Villar, pero digamos, habiendo otra imagen más tangible, digamos, de una experiencia, pero lo que tú decís de que dejó todo para el final, que parecería que puede interpretarse de esa manera, yo te diría que hay el recuerdo es de otros gobiernos que no hicieron ni siquiera eso, y otros que dejaron las cosas sin terminar. Es decir, no se puede tampoco hacer toda esa obra de ese tamaño, hacerla en el primer año ni en el segundo. Hubo problemas de financiamiento, sí, todo el primer año. El argumento de la Intendencia es el Fondo Capital, ¿no? El Fondo Capital llevó tiempo. La decadencia de los fondos en ese sentido, lo que demoró y demás. Pero probablemente haya habido algún cálculo de eso, pero
todos los gobiernos lo tienen que hacer, ¿no? Porque al final lo que se evalúa es eso, ¿no? Pero cierto, por ahí van las preferencias. Por suerte, digo, el Frente tiene como 2 candidatos y lamentablemente no estamos discutiendo eso, es decir, los programas, sino que me parece que acá hay un cálculo de otro tipo que no, en fin, me reitero un poco, pero digo, es que degrada el debate público sobre el tema, ¿no? Probablemente quizás las imágenes que más podrían plantearse como diferentes en el ámbito del Frente Amplio sean la de Martínez por un lado y bueno, quizás Villar, aunque Villar probablemente se retire, bueno, no sé qué va a pasar con él, pero la de Martínez por un lado y la de Carolina Cose por el otro, no porque hayan explicitado programas, sino por las afinidades que han demostrado tener en forma previa, ¿no es verdad? Bueno, la visión de Carolina Cose tan aproximada al Partido Comunista y a grupos afines al Partido Comunista, que es muy distinta de la que uno podría tener de Martínez y las afinidades que él ha llevado, ¿no? Pero claro, nadie lo explicita, son sensaciones que uno tiene. Pasamos a profundizar en el caso de la coalición multicolor. De eso, ¿cómo vieron el nombre que apareció arriba de la mesa? Estamos hablando de Gerardo Sotelo. Sí. Bauzá, Bueno, aparentemente ayer, consultado por los medios, sigue insistiendo en que él no asume desafíos para los cuales no se entiende, no se siente preparado específicamente, dice, ¿no? Pero ahora, bueno, hay dirigentes que en el Partido Nacional le siguen insistiendo. El propio Sotelo creo que manifestó, bueno, ojalá que el candidato sea Sebastián Bauzá, ¿no? Sí, era un candidato fuerte, ¿no? Sigue siendo un candidato fuerte y lo que estamos viendo en política, otro fenómeno de Martínez también muestra eso, que en política aparentemente se dice una cosa, se afirma y después puede pasar exactamente lo contrario y estamos entrando en esa dinámica, ¿no? Porque ayer también se comentó mucho la voltereta que está dando la relación de los líderes del Partido Nacional con Sartori, por ejemplo, que prácticamente después de haberlo demonizado durante la interna, haberlo dejado afuera en el reparto de cargos, ayer está negociando apoyo a candidatos que provienen de otros sectores, ¿no? Y no tienen ningún empacho en volver a hablar y arreglar con él. Y tenemos otros problemas también que tienen que ver con desdecirse de lo que se ha hecho, que yo me lo estoy esperando, en el caso de Colonia. Lo vamos a ver. Saliste de Montevideo, sí, digamos, ya en los departamentos. Pero digo, es que estoy hablando hoy está la noticia, ¿no? Alguna diferencia que hay dentro de la propia coalición con lo que pasa en Salto, por ejemplo. También. Gerardo Coutinho, que iba como candidato por el Partido Colorado, está viendo con malos ojos esta alianza que se hace específicamente en Salto porque lo dejan afuera a él, a Germán Coutinho, sí. Y dice Coutinho, es como entregarle la intendencia al Frente Amplio de vuelta, ¿no? Pero no estoy hablando ni de Colonia ni de Salto, estoy hablando de la coherencia. Y me pregunto, no es el tema quizás, pero digo, ¿la coherencia es un valor político hoy en día? Esto es un tema más de fondo porque habla de la cultura política de nuestra ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿premia o castiga la coherencia? ¿Por dónde salen? ¿Recogen el guante de esto que está diciendo Oscar? Yo lo dejo para una vuelta ahora, si quieren, pero tú preguntaste sobre lo de Sotelo. Si Sotelo es el candidato, es alguien que no tiene ninguna experiencia conocida, por lo menos de haber gestionado ni siquiera el barrio, la comisión barrial de nada. Entonces, Central, ¿no? Sí. Central, fue dirigente de fútbol, bueno, eso sí. Está bien, sí. Pero acá hay que jugar un partido un poquito más complicado que eso. No, digo que simplemente hay una diferencia enorme. Lo que hay también es que estamos, la otra gran presencia en la política uruguaya es el poder de la comunicación y la imagen. Y entonces, bueno, Sotelo sí es un comunicador, tiene gran llegada a los medios, él toda la vida estuvo ahí, es un hombre que habla bien, que tiene una buena... es hábil para argumentar, para debatir, y probablemente se está buscando eso. Y acá entonces se confronta también la cuestión de cómo se presenta un candidato, ¿no? Es decir, la
la posibilidad esa de comunicar si es importante o no a la hora de hacer política o de conducir un proceso político. Yo digo, todo es importante para un candidato, tiene que saber comunicar, tiene que tener habilidad argumentativa, pero la política no es solo imagen, ¿no? Hay que gobernar también, hay que resolver problemas y hay que tener proyectos y liderazgo político y liderazgo en la gestión. Y que realmente no conozco, así que los demás puede ser que tengan más información sobre eso. Yo creo que en la coalición multicolor si hubo alguna vez un candidato a intendente de Montevideo fue Gandini. Es decir, Gandini durante mucho tiempo trabajó todo el tiempo, hizo planes, hizo todo un poco, y todos sabemos cómo terminó la elección pasada. Le cortaron los pies, sí. Es decir, que parecería como que en aquel entonces el Partido Nacional y ahora la coalición multicolor no tiene iniciativa sobre Montevideo. Es decir, creo que en definitiva lo están dando por perdido. Y eso tal vez responde a los resultados de la elección, ¿no? La elección muestra que el Frente Amplio tiene una mayoría importante en Montevideo. Sí. Pero creo que el único camino aceptable que se puede hacer para sacarle la intendencia a Montevideo es el que inició Gandini en otra época, ¿no? Es decir, prepararse, hacer planes, tener proyectos y en definitiva ser candidato. Así que creo que la vez pasada tenían un excelente candidato y lo perdieron, y esta vez no lo tienen, no tienen un candidato. Y lo van a inventar. Sí, no que van a inventar ahora, ¿no? Porque no hay otra. Sí, no hay y por eso insisten sobre todo en la figura común, ¿no? El ir con un único candidato, a diferencia de lo que hizo el Partido de la Concertación cuando sí se pudo conformar la vez pasada, ¿no? Que recordemos, apeló a 3 candidatos diferentes, ¿no? Ahora dicen, bueno, la única chance en todo caso para pelear Montevideo es ir con una figura común de consenso entre todos los partidos, más allá de que Cabildo Abierto todavía mantiene sus reparos con ir por el lema Partido Independiente y apoyar una figura del Partido Independiente, ¿no? Por lo que fue la confrontación en las elecciones internas. La forma como lo despreciaron. Pero, de todas maneras, los números, que no son trasladables fácilmente, si todos los partidos que hoy están en la concertación, más algunos partidos chicos que supuestamente en una dicotomía izquierda-derecha estarían más cerca de la derecha, votaran juntos, los votos de la elección nacional en Montevideo como que equipararían a un bloque de izquierda eventual del frente más, que tampoco es automático, esto no se puede sumar así, pero supongamos que se diera así, quedarían equilibrados. El problema es que no van a responder directamente a la elección nacional, las departamentales no responden automáticamente, y no todos los que están en la oposición van a sumarse a la fórmula que proponga la coalición multicolor, ¿no? Entonces ahí siempre hay una incertidumbre, pero se equilibrarían bastante las fuerzas. Pero en realidad son 2 coaliciones, en este caso así más claro, ¿no, verdad? Son 2 coaliciones en las cuales hay una que va a tener una disputa interna casi inevitablemente, y me refiero al Frente Amplio, ¿no, verdad? Y que la va a favorecer esa disputa interna. Y la otra que va a tener que presentar casi inevitablemente un único candidato. Y eso me parece que sería casi un suicidio que no se presentara un único candidato. Lo que decía Juan de Gandini, por supuesto que es verdad, era muy buen candidato, y además por lo menos tenía un programa para cotejar, porque además tenía un programa escrito, incluso muy claro, había trabajado el asunto mucho tiempo. Ahora es casi una improvisación en base a un buen nombre. Se está buscando un buen nombre, como decía Óscar, un comunicador, no necesariamente Sotelo, pero digo, o alguien con una muy buena imagen como era el otro candidato, pero va a ser un candidato único. Seguramente al frente le va a favorecer la disputa, ¿no, verdad? Las disputas de esa clase, bueno, suelen caramba, mira ahora cuánto más atención se le presta en los medios de comunicación a lo que está ocurriendo en el Frente Amplio que lo que está ocurriendo en la coalición opositora, ¿no? Digo, opositora a nivel departamental. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente hay una disputa ahí, y en cambio en la otra prácticamente no la hay. Se habla de que Bauzá o de que Sotelo o vaya a saber quién, pero uno.
¿no? Y no se está discutiendo si se va a ir a atender los consultorios de barriales, ni si se va a mejorar las obras de los barrios más sumergidos, o si se va a hacer alguna actividad en particular, sino que lo que se está hablando de personas. Bueno. Entonces, lo que vos estás diciendo nos llevaría a cuestionar otra característica de esta política bastante vaciada que tenemos, es que no es valor la coherencia, es un valor, sí, porque todos los politólogos lo recomiendan, que haya confrontación, no importa qué, pero tiene que haber confrontación. Hemos llegado a un vaciamiento tan grande de la política que eso es lo que importa. Porque yo digo, qué mejor que llegar a una elección donde todos estuviéramos de acuerdo, construir un programa entre todos los sectores de un frente o de un partido, presentar un poder, estamos todos comprometidos con y eso llevarlo. Sin embargo, parecería que no, que es bueno confrontar. Bueno, no sé si parece, pero que para los fines electorales parecería que sí, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Vamos a dejar anotado, Oscar, ¿te parece? La coherencia en la política y esto de si la confrontación hoy en día paga más en política, ¿no? ¿Lo tomamos para los próximos temas? ¿Por qué? La flexibilidad de la coherencia también, que va pegado al primer tema. Volvemos en cualquier momento con eso. Seguimos con la agenda aquí en esta tertulia.